La Universidad a Distancia de Madrid estrena un nuevo formato para Entrevista Udima, un formato en exteriores que se suma al habitual, al tradicional, en el plató del campus de Collado Villalba. Lo hacemos con la periodista Victoria Prego, presidenta desde 2015 de la Asociación de la Prensa de Madrid. Mireia Roch traza su perfil esencial. Prego nace en 1948 y parece llamada a ser periodista, pues su padre Adolfo Prego lo es, y es fácil deducir que en su vocación influyó muy probablemente el ejemplo vivido en casa. Tras formarse en periodismo y ciencias políticas, empieza a trabajar como periodista en Televisión Española en 1974, medio al que permaneció unida una gran parte de su trayectoria profesional y donde cosechó sus primeros éxitos. Entre sus ventajas, haber coincidido en el tiempo con la transición española tras la dictadura de Franco. Entre sus virtudes, haber contado aquella época como pocos lo han hecho en una serie documental que figura entre lo más destacado del trabajo periodístico de los últimos 50 años. Ha presentado telediarios, ha sido corresponsal en el extranjero, presentó espacios culturales y escribió en revistas tan prestigiosas como Interview, dirigió debates políticos en Televisión Española, Canal Sur y Telemadrid, informativos en Radio Nacional, ejerció adjunta a la dirección del Mundo con Pedro J. Ramírez. En este diario escribe una columna diaria, colaboró en Onda Cero y ahora en COPE, además de en distintos medios. Quién sabe si lo que le quedaba por hacer era presidir la principal asociación de periodistas de España. Pues hasta eso. Como hasta ahora, pero también en exteriores, Udima Televisión sale al encuentro de los perfiles más destacados de nuestra sociedad para hablar de su especialidad, de su entorno, de su experiencia, pero también de educación y, por supuesto, de universidad. En esta ocasión, la Asociación de la Prensa de Madrid abre las puertas a la Universidad a Distancia de Madrid. Entrevista Udima. Mucha teoría y práctica insuficiente, esa es una de las principales críticas que se hacen a la enseñanza del periodismo en la universidad. ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que la teoría es imprescindible, tan imprescindible como la práctica. Y yo creo que al periodismo se llega con una formación suficiente, pero no suficiente para ser periodista. O sea, con una formación adecuada, pero el ejercicio del periodismo día a día es lo que acaba enseñándote. Esto sí, no tengo ninguna duda, ¿no? Hay quien piensa que las facultades de periodismo están alejadas del día a día del trabajo periodístico. ¿Es necesario abrir la universidad a profesionales en activo, menos académicos, más relacionados con el mundo real? Yo creo que la presencia de profesionales en activo en la universidad es imprescindible, pero también la enseñanza académica lo es. Es decir, que una cosa no excluye la otra, pero periodistas que ejerzan y den la visión práctica, cotidiana, de lo que es el ejercicio de la profesión hoy, es necesario, es imprescindible, porque si no, llega uno con una formación teórica que no les sirve suficientemente para ejercer. Les sirve para tener los instrumentos de análisis necesarios para observar la realidad y para acercarse a una investigación, a una entrevista, pero no para ejercer, porque la práctica moldea al periodista. El último informe de la Asociación de la Prensa de Madrid, del 2015, sobre la situación del periodismo, confirma que es creciente el número de periodistas recién licenciados que ejercen como freelance, como autónomos. De hecho, han puesto ustedes en marcha recientemente un servicio especial de asistencia, por llamarlo de alguna manera, para estos periodistas. Asistencia fiscal. Más, que es fundamental, es clave, efectivamente. Más freelance, más autónomos. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Esto no hay tutía? Esto no hay tutía. O sea, esto es lo que hay. Es decir, yo creo que el periodista donde trabaja bien es en grupo y debajo de un tejado, que es una empresa, una firma, una cabecera que proteja sus actividades, y por otra parte trabajar dentro de un colectivo, de un grupo, ayuda muchísimo. El periodista solo está mucho más indefenso, y ahora especialmente porque el periodista solo está rematadamente mal pagado. Es decir, las empresas se han aprovechado de la debilidad del periodista autónomo,
autónomo malgré soi, o sea, el malgré lui, ¿no? Y le pagan de una manera infamante. Entonces, hay muchísimos periodistas autónomos porque no pueden estar en empresas. Y yo creo que tienen un espacio para trabajar, pero necesitan que se les defienda, porque no se les puede pagar tan mal. Como testigo privilegiado de una etapa que luego ha historiado incluso como la transición, ¿qué cree que se podría hacer para recuperar el prestigio social que entonces tenía el periodismo y que parece que ahora se echa en falta? Vamos a ver, en España se hace un muy buen periodismo. Lo que pasa es que el mal periodismo que se hace ha dominado sobre la imagen del oficio, de la profesión, y la consideración de la opinión pública es ahora muy mala. No podemos hacer nada más que seguir haciendo buen periodismo. Es decir, yo lo he dicho muchas veces, la agenda política de este país la ha condicionado la prensa. Todos los casos de corrupción, o casi todos, han sido desvelados por la prensa. La legislación en favor de la transparencia, los compromisos de los partidos políticos, los problemas de algunos partidos políticos con la corrupción, se han producido porque la prensa ha desvelado todo eso. De manera que la prensa ha prestado el servicio constitucional que debía a la democracia española. Pero hay una parte del periodismo, sobre todo en las televisiones, mucho más que en las radios y que en la prensa de papel o en la digital, que ha convertido la política en espectáculo y el periodismo en espectáculo también. Y de ahí se sigue que la opinión pública considere que esto es un espectáculo y por eso su consideración es mala. Pero insisto, en España se hace muy buen periodismo. Yo creo que la consideración de la opinión pública ahora mismo es injusta, pero es la que hay. Y no podemos hacer nada más que seguir haciendo buen periodismo. No podemos prohibir nada ni regular nada, solo seguir haciendo buen periodismo. Estamos hablando del fin de la crisis del periodismo. Hay periódicos que están anunciando todavía hoy, cuando en otros sectores parece que se habla de la salida del túnel. Hay periódicos que siguen anunciando, medios de comunicación siguen anunciando ERES, despidos. ¿Cuándo llegará el fin de la crisis? ¿O es que siempre hemos estado en crisis? No, no siempre hemos estado en crisis. Estamos en un momento cambiante. Yo creo que el panorama que se ofrece es más prometedor de lo que era hace 5 años, por ejemplo. Han aparecido las nuevas tecnologías, abren el mercado extraordinariamente para el ejercicio del periodismo. Se pueden hacer, de hecho hay muchos periódicos digitales que están teniendo muchísimo éxito, y los periodistas autónomos tienen la posibilidad de abrir sus webs. No quiero decir que eso sea un negocio, pero probablemente a muchas personas les permitirá sobrevivir. Lo que pasa es que hay muchas webs de autónomos que se cierran. Pero insisto, el panorama se abre considerablemente para el ejercicio del periodismo. Y además, no hay empresa en este momento que no quiera tener un departamento de comunicación. Y ahí también se ofrecen muchas posibilidades, porque antes eso existía solo en las grandes empresas, en las muy grandes empresas. Ahora toda empresa necesita o quiere tener un departamento de comunicación, un jefe de prensa, y ahí también hay hueco para que los periodistas ejerzan otra cosa distinta del periodismo, que es la comunicación, pero que también pueden ejercerla como periodistas. Vuelvo al informe de la PME. Desde 2008 se han perdido más de 12.000 empleos en el sector. Bueno, esta es una cifra ya clásica, un tópico. Lo peor es que desde 2010, usted lo referenciaba antes, se han reducido los salarios. ¿Peores salarios es menor independencia o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Peores salarios es más dificultad, pero no es peor independencia para los que trabajan dentro de una empresa. O sea, están peor, pero no está amenazada su independencia por tener un salario menor. Cuando está amenazada la independencia es cuando el periodista está solo, es decir, cuando es autónomo, cuando es freelance. En ese momento, si te pagan 2,80 € por una crónica, o 6, me da lo mismo,
Y habida cuenta de que todos los seres humanos tenemos que comer y tenemos familias a las que alimentar, ¿con qué valor un periodista puede levantar cabeza y oponerse ya no a las órdenes que le den, sino a las indicaciones o sugerencias? Si le pagan 6 euros, tiene que escribir muchas crónicas para poder vivir. Entonces, la proletarización del periodista sí atenta contra su independencia, sí. Pese a todo, no caen en picado, como cabría esperar. Las matriculaciones en las universidades de periodismo cada vez se mantiene bastante firme y estable el número de chicos, chicas, mayoritariamente mujeres, que quieren ejercer este complicado, complejo, difícil mundo del periodismo. ¿Por qué no cae la vocación? Es decir, la vocación es lo que explica el que la gente no quiera hacer otra cosa, sabiendo lo que le viene encima, ¿no? Lo que tiene por delante. Primero, porque no lo saben. Segundo, porque esperan que no les toque a ellos. Y tercero, porque el periodismo siempre ha sido una profesión muy atractiva para la población, para el común de los mortales. Lo que pasa es que salen demasiados periodistas, aunque, insisto, ahora el mercado está capacitado para absorber a mucho mayor número de periodistas del que estaba hace 10 años, Y esto es así, tenemos que contar con ello. Por eso digo que la comunicación es un departamento, una especialización distinta del ejercicio del periodismo, que ya se sabe que el periodista es aquel que busca la noticia, es decir, aquello que alguien no quiere que se publique. Eso es el periodismo. Y la comunicación es otra cosa, es transmitir aquello que alguien quiere que se sepa. Es distinto. Pero hay más posibilidades ahora. Pero en definitiva, la gente se apunta a las facultades de periodismo porque el periodismo es una profesión muy bonita. ¿Se puede hacer cierta autocrítica desde la parte de la trinchera, digamos, de los periodistas en torno a la participación en esa especie, pues bueno, de periodismo algo contaminado, periodismo algo espectáculo, cuando esos informadores olvidan que en cierto modo son correas de transmisión o intermediarios y se convierten en estrellas mediáticas en cierto modo? Vamos a ver, a mí las estrellas mediáticas no me molestan, porque eso es una condición natural de los medios de comunicación actuales. No es eso lo que altera la condición de un periodista. Lo que altera la condición de un periodista es su adscripción a intereses no estrictamente profesionales. Me da lo mismo que sean intereses políticos, que empresariales, que religiosos, que culturales, que sociales, me da lo mismo. Su adscripción a algo, es decir, su abandono de la independencia de criterio, de la ecuanimidad, eso es lo que daña al prestigio de la profesión. Las estrellas mediáticas no necesariamente dañan, en absoluto. Hay gente magnífica que tiene muchísimo prestigio y que son periodistas independientes, dentro de lo que humanamente se puede ser, claro. En este sentido, ¿hay inflación de información política? ¿Se centra todo demasiado en la política? Depende de las circunstancias. En este momento la situación española es de tal naturaleza que la información política es prioritaria y a los ciudadanos les interesa y les conviene estar bien informados sobre el panorama político que nos rodea. Pero, vamos a ver, a mí nunca me molesta la abundancia de información política. Lo que pasa es que me molesta la ausencia de otras informaciones. La información económica tiene suficiente cabida y suficiente peso, y la información social está adquiriendo bastante entrada. Yo creo que la información científica está muy falta de espacio y la información tecnológica también. Sobre todo me parece que falta eso. La información religiosa es una cosa tan optativa de los ciudadanos, pero bueno, sería necesaria también. Son nuevos nichos de mercado, en realidad. Sí, sin duda, sin duda. Siempre han existido, pero ahora se puede hablar de nichos porque se pueden hacer. Perfecto, muchísimas gracias. Nada, por Dios, encantada.